Bueno, continuamos esta noche, y os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a acercarnos de la mano de Cáritas Diocesana a lo que está sucediendo en Perú, a esas terribles inundaciones, a las consecuencias que están teniendo las mismas para la población. Y para hablarnos de esta campaña que ha iniciado precisamente Cáritas, está con nosotros el responsable de Cooperación Internacional voluntario, Carlos López. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta oportunidad de dirigirnos a toda la ciudadanía de Burgos. Me imagino que la gente ya sabe a lo que nos estamos refiriendo cuando hablo de esas inundaciones y de las consecuencias que han tenido durante los últimos días, pero que todavía están teniendo en la actualidad. Pero por si alguien no sabe qué es lo que está sucediendo en Perú, ¿cuál es la situación en estos momentos en este país, Carlos? Bueno, pues seguramente que mucha gente habrá oído hablar del fenómeno del Niño, ¿no? Y el fenómeno del Niño pues son unas corrientes cálidas que calientan mucho el agua del Pacífico Sur y las corrientes aéreas, y eso provoca una estación de lluvias muy fuertes, muy torrenciales, que incluso hay previsión de que duren todavía 2 o 3 semanas más, con lo cual la situación se pudiera agravar. Y claro, dada la orografía del Perú, esto genera muchas dificultades y muchos problemas en diferentes poblaciones, ¿no? Porque estamos hablando, el Perú tiene como 3 columnas vertebrales, ¿no? La costa, que es una franja muy estrechita en el Pacífico Sur, ¿no? En el Pacífico, suele ser muy desértica, salvo los valles donde baja un río. Luego está la cordillera de los Andes, con alturas de hasta de 5.000 metros y de 8.000 casi en las alturas, y luego ya está la ceja de selva y la selva. Entonces, estas corrientes marinas, con el agua que evapora del Pacífico, enseguida topan con la cordillera, porque en la costa a veces es una franja muy estrechita, enseguida tenemos ahí alturas de 2.000, 3.000 hasta 5.000. El agua se empieza a acumular en la altura, empieza a bajar por las quebradas, son los lugares por donde bajan los ríos encajonados en las montañas. Como la cordillera de los Andes tiene muy poca vegetación también, pues entonces eso genera mucha erosión de tierra y de grandes piedras, pues que van cayendo, pasan por encima de las carreteras hasta llegar al río, destruyen carreteras, los ríos se llenan de lodo, de grandes piedras de estas, de lo que aquí llamaríamos canto rodado, pero enormes, ¿no? Y bajan con muchísima fuerza, porque bajan desde los 2.000 o 3.000 metros de altura hasta llegar a los poblados de la costa, y poblado, ciudad que van pillando por el camino, pues si hay un desborde, porque el río se desborda, se sale de su cauce, pues arrasa con viviendas, con colegios, con centros de salud y con todo lo que pilla a su paso. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué consecuencias, Carlos, está teniendo esta dramática situación? Porque hemos visto imágenes muy dramáticas durante estos días para la población, porque claro, sabemos que se dañan infraestructuras, estamos viendo esas imágenes, pero ¿cómo está viviendo la población, sobre todo de determinadas zonas, esas inundaciones que se han llevado por delante toda su vida? Pues sí, exactamente, porque se ha llevado algunas vidas humanas, no muchas, pero sí unas cuantas. Hay como unos 400 heridos. Aquí tenemos el último dato de la Oficina de Coordinación de Emergencias de Naciones Unidas, que nos habla de más de 28.000 viviendas destruidas y 164.000 viviendas afectadas. Pero aparte de eso, pues hay montones de familias, pues eso, que han perdido su casa o que han quedado heridas, porque hay bastantes heridos también, y gente que pierde su negocio, porque a veces tienen o una tiendita en su casa, o hay 9.000 hectáreas, que son como 9.000 campos de fútbol de cultivo, que se han perdido porque también han sido arrasadas, 2.000 kilómetros de carreteras, pero aparte de eso se han quedado sin agua potable, porque el agua se ha contaminado por el lodo, por el barro, por todo lo que han estado los ríos. Eso siempre hace que alguna gente se espabile un poquito y entonces el agua embotellada escasee o suba de precio, ¿no? Entonces se está generando ahí una problemática en torno al agua potable, su falta de ese agua potable, y eso está generando también toda una serie de enfermedades infecciosas. Además, como es época de calor, que ahora allí diríamos es verano, las altas temperaturas y estas lluvias están provocando también una gran plaga de mosquitos que están generando enfermedades contagiosas infecciosas. La situación está agravando la situación de las personas más necesitadas de Perú. Carlos, ¿está especialmente cebándose con estos colectivos o está afectando a todo el país por igual? Bueno, afecta sobre todo a zonas, determinadas zonas, como 6 o 7 zonas del país por donde bajan grandes ríos, pero en esas zonas que afecta de norte a sur, que son 3.000 kilómetros de largo que tiene el país, afecta fundamentalmente, como siempre decimos en estos casos, a la gente más pobre.
¿no? Siempre nos preguntamos por qué hay estas desgracias, por qué hay estas situaciones, por qué muere la gente cuando hay un tsunami y un terremoto. Si nos fijamos, muere la gente pobre, la gente que vive en las condiciones más degradadas, la gente más vulnerable en cuanto a su vivienda, ¿no? La gente que vive en zonas de extrarradios, ¿no? Por donde pasan, en este caso, los ríos y las quebradas, gente que no puede vivir en la ciudad y tiene que vivir fuera, en las laderas de los cerros, pues son la gente más vulnerable, la gente más débil, la gente más pobre y son los que más sufren estas situaciones. Ante toda esta terrible coyuntura, Cáritas y Cáritas Diocesana de Burgos se pone manos a la obra, dice, bueno, hay que echar una mano aquí en materia de cooperación, hay que ayudar a las personas que más lo están necesitando en estos momentos y por ese mismo motivo se pone en marcha una campaña, ¿no? Sí, exactamente, se pone en marcha una campaña siempre que hay alguna situación de emergencia. Las Cáritas locales, en este caso nos referimos a Cáritas Perú, hacen un llamado a otras Cáritas donantes que tienen más posibilidades en recursos para que acudan en su ayuda, ¿no? En estos momentos Cáritas Peruana está elaborando un informe de situación para ver qué recursos se necesitan, porque ya dentro del país la misma Cáritas ha hecho una colecta y se ha generado mucha solidaridad entre la población peruana, pero requieren ayuda exterior. Entonces, Cáritas trabajamos en cooperación en proyectos normales de desarrollo, pero también en situaciones de emergencia. Y hay sacerdotes peruanos y mucha gente española, perdón, sacerdotes burgaleses y religiosas que trabajan en Perú, y en concreto un sacerdote que es Víctor García, que es natural de Gumiel, fue párroco mucho tiempo a Las Machorras, por ahí por Espinosa lo conocen mucho. Él nos pidió ayuda porque él vive en una barriada, en esta radio de Lima, en una zona por debajo del río Rímac, que es el río principal de de Lima, baja por toda la cordillera del centro del país, y él vive en esa zona y algunas zonas de los poblados de su parroquia han sido afectados y nos pidió ayuda, entonces dijimos que íbamos a ayudar a su Cáritas parroquial, a la Cáritas del territorio en el que él está trabajando, y así empezamos la ayuda aquí en Burgos. Claro, os ponéis manos a la obra ante la llamada de este párroco burgalés que os dice, bueno, la situación es desesperante, las inundaciones nos están afectando a todos, especialmente también a esta zona donde él reside. Cáritas hace una aportación ya inicial, creo que de 10.000 euros en este sentido, para poder ayudar en estos primeros momentos, pero también se hace un llamamiento, ¿no? Exactamente, estamos haciendo un llamamiento a través vuestro, de los medios de comunicación, a toda la ciudadanía burgalesa y también a las comunidades cristianas a través de las parroquias, de los sacerdotes, para que puedan colaborar. Siempre hay unas cuentas en todas las entidades bancarias de Cáritas Diocesana de Burgos. Es simplemente acudir y decir a la persona que la atienda que va a hacer una donación destinada a Cáritas Diocesana de Burgos, poniendo Cáritas con Perú. Y así en nuestra administración, cuando reciba los donativos, ya sabe que cuando pone Cáritas con Perú, eso lo vamos a destinar directamente a la Cáritas de Perú para atender, y al Padre Víctor para atender a toda esta situación. Como en otras muchas ocasiones, Carlos, cualquier ayuda es bienvenida. O sea, no vamos a pensar que tenemos que aportar mucho si no podemos hacerlo, porque cualquier granito de arena puede ayudar muchísimo a las personas de Perú, ¿no? Exacto. Además, en principio, en la emergencia hay como varias fases de trabajo, ¿no? Hay una primera emergencia, que es la que está pasando esta semana, donde se trata de dar acogida a las personas que han perdido su techo, que han perdido su hogar, de proporcionar alimentación a aquellos que lo han perdido todo, y sobre todo agua potable o medicinas. Pero luego va a haber una segunda etapa, que es donde hay que pensar en reconstruir viviendas, reconstruir puestos de trabajo, reconstruir colegios que han sido afectados, reconstruir centros de salud. Entonces, Cáritas, si ha habido una buena aportación y la primera emergencia la hemos cubierto, luego ese dinero se va invirtiendo en hacer viviendas para la gente, en ayudar a reconstruir los colegios, los centros de salud, en ir rehaciendo la vida de las personas que han sido afectadas. O sea, que la emergencia no es solo momentánea, sino que hay que mantenerlo, ¿no?, en el tiempo. Carlos, ¿cómo están siendo estos primeros días de la campaña allí en Perú? ¿A qué se está destinando ese dinero y cómo se está coordinando? Porque nos decías, bueno, las Cáritas locales son las que están un poco hablando de las necesidades, ¿no?, y lanzando esos SOS, pero cómo al final toda esa ayuda humanitaria que llega se puede coordinar para que en estos primeros días se comiencen a dar soluciones, aunque sean momentáneas en algunos casos, a esas necesidades que están teniendo los habitantes de Perú. Sí, bueno, Perú, a nivel del gobierno existe un comité y una oficina de coordinación de emergencias, ¿no?, que trata de una respuesta desde el gobierno, pero también coordinado con otras entidades sociales y con las ONGs. Entonces, Cáritas tiene asignado unas determinadas zonas,
y en esas zonas pues se distribuye alimentos, se proporciona una serie de elementos que tienen que ver con dar techo a la gente, que pueden ser tiendas de campaña, calamina. La calamina es la plancha metálica que allí se utiliza mucho para tejado, ¿no? Y sobre todo agua potable y medicinas. Eso es la primera atención que se está haciendo allí desde Cáritas. Alimentación, techo y agua potable y medicinas. Luego hay que mantener todo esto, como claro, bien decías, con lo cual las ayudas, lo lógico sería que también que se pudieran mantener durante esta campaña y un poquito más para poder dar atención, porque luego hay que garantizar, ¿no?, el futuro de todas estas personas. Una vez que se cubre este primer momento en el que la catástrofe ha llevado por delante algunas vidas incluso, pero también la vida entera de casas, negocios, hay que dar alternativas, hay que decir, bueno, ¿ahora qué, no? Y hay que hacer también una tarea educativa, pues también a veces aquí en España lo hemos visto, sobre todo en las zonas de Levante, cuando viene esa gota fría que llamamos aquí, ¿verdad? No el niño, pero la gota fría, la gente a veces ha construido sus casas en lo que aquí llamamos las rieras, o no sé cómo las llaman por el Levante, ¿no?, por donde bajan los ríos, que hace años que no baja agua, pero el día que llueve... Es un cauce natural, Es un cauce natural. Entonces ahí ha pasado lo mismo, sobre todo en estas zonas que bajan de la cordillera de los Andes, la gente ha construido, porque claro, la gente pobre en las grandes ciudades como Lima, si tú vas un día a Lima, son barriadas por los cerros, pero la gente ha construido y de cualquier manera son zonas la tierra muy deleznable, con mucha erosión, muy cerca de estos cauces de ríos, y esas viviendas son muy frágiles, pues muchas de ellas son las que se destruyen. Entonces hay que hacer también un trabajo educativo con la gente de dónde construir, cómo construir, de qué forma, y ayudarles en esa labor también. Recuérdanos, Carlos, qué es lo que hay que poner en esas aportaciones en las entidades bancarias. Bueno, todos los que quieran colaborar, lo agradecemos enormemente, y el Perú también lo va a agradecer. Se acercan a una entidad bancaria o hacen su transferencia a las cuentas de Cáritas, haciendo constar en el concepto Cáritas con Perú. Importante, esto dentro de la campaña que se ha puesto en marcha con motivo de esas tremendas inundaciones que están asolando Perú, y que, como bien dice Carlos, hay además previsiones para estas próximas semanas, desgraciadamente, a que se pueda mantener este fenómeno. Pero yo, ya que tengo a Carlos aquí, responsable de cooperación, quiero hablar también de algún otro proyecto que tengáis y que a lo mejor no sea tan visible, Carlos, pero que también necesite esa ayuda, ese empujón. No podemos olvidarnos en este caso, por ejemplo, de África, ¿no? Exactamente, sí. También en estos momentos Cáritas Española tiene abierta también otra campaña de emergencia y de solidaridad, que es con lo que llamamos el Cuerno de África, que es el lado oriental de África, donde está Sudán, Sudán del Norte, Sudán del Sur, está Etiopía, está Somalia, está Kenia. Ahí había habido, en África se llama fenómeno de la Niña. Los dos son muy parecidos. En África, en esta zona, ha habido 2 años de sequía, y ahora la niña, la corriente del Niño es cálida, calienta mucho, la corriente de la Niña es fría, pero produce también mucha lluvia. Entonces, después de 2 años de sequía, que no ha habido producción agrícola, que en esos países es fundamental, está habiendo ahora también mucha inundación. Entonces, hay conflictos bélicos en esos países. Total, que hay en esta zona del Cuerno de África 26 millones de personas afectadas. Una barbaridad. Una barbaridad. También estamos tratando de ayudar ahí, porque estamos necesitando semillas, estamos necesitando poder sacar adelante la alimentación de estos 6 millones de personas. Estamos necesitando también que se den pasos en la solución de los conflictos, en la pacificación de esos países, ¿no?, porque la situación realmente ahí es súper conflictiva, mucho más que la de Perú. ¿Qué hay que hacer para poder colaborar con esta campaña, Carlos? Bueno, pues también, si alguien quiere colaborar, en este caso con África, también a las mismas cuentas, pero en este caso tendrían que poner Cáritas con el Cuerno de África. Bueno, Cáritas con Perú o Cáritas con el Cuerno de África, dependiendo de donde queramos aportar esa ayuda, o si podemos a los 2 lugares, para recoger esa pequeña aportación o gran aportación, cada uno a la medida de sus posibilidades, dentro de estas campañas que está desarrollando Cáritas y dentro de la organización Cáritas Diocesana de Burgos. ¿Cómo es la solidaridad de los burgaleses, Carlos? Porque imagino que, desarrollando esa importante labor que realizas desde el área de cooperación, estás al tanto de todos los llamamientos y respuestas que hay en la ciudad, ¿no? Sí, yo te diría que la población burgalesa es muy solidaria. Me fallan ahora un poquito las cifras, pero las catástrofes más fuertes que ha habido en los últimos años, como pudo ser el último tifón de Filipinas o lo de Haití, ha habido años que creo que hemos estado que la ciudadanía de Burgalesa nos ha aportado en torno a unos 400.000 euros, en algunos casos. Importantísima, ¿no? Al final de esa recogida, en cualquier caso, y esa respuesta. Esperemos que en este caso también sea igual de importante ese llamamiento,
que aunque lo comentábamos antes, además de la entrevista, yo creo que es importante decirlo, que aunque esas imágenes no se vean tanto en los medios de comunicación, porque a lo mejor no son tan dramáticas como las que hemos visto durante los primeros días, la gente sigue necesitando esa ayuda, sí. Hay que seguir prestando bueno, toda esa colaboración posible, lo decía Carlos, en materia de alimentos, de agua potable o de medicinas, que son cosas fundamentales junto a esas tiendas de campaña, por lo tanto habrá que seguir ayudando durante los próximos días. Gracias por estar esta noche con nosotros, Carlos, enhorabuena también por la labor que realizáis y que esa respuesta sea de nuevo masiva para intentar sufragar en parte esa situación de los peruanos. Bueno, pues como decís vosotros los comunicadores, una cosa que no se ve y no se ve en las imágenes como que no existe, ¿verdad? Por eso os agradezco mucho esta oportunidad de poder recordar a nuestra ciudadanía todo lo que está ocurriendo tanto en Perú como en África y agradecer a toda la población burgalesa su gran y enorme generosidad. Muchísimas gracias, Carlos, y nosotros continuamos.